Primero empecemos con la idea de materia. Pregunta, ¿qué es materia? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra materia? Todo lo que tiene masa. Ya, excelente, muy bien. Sólido que ocupa un lugar en el espacio. Junior, ¿solamente sólido? Todo lo que se encuentra en el espacio, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que nos rodea. Una consulta. ¿Y si ponemos una sombra? ¿Será materia? Pero se encuentra en el espacio, yo lo puedo observar, está a mi alrededor. ¿Qué faltaría para que sea materia? Exacto, no tiene masa. Cuando nosotros hablamos de materia, hablamos de dos cosas muy específicas. Como bien han dicho, es todo aquello que se encuentra en el universo, pero que tiene dos características inviolables. Es decir, tiene masa y tiene volumen. Dos propiedades que siempre son características de lo que es la materia. ¿Correcto? Ya está. Entonces, pasemos a ver lo que es materia. Dice, es todo lo que existe en nuestro universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, tiene volumen. Todo aquello que cumple con estas condiciones, podemos hablar de materia, ¿no? Todo lo que nos rodea, nosotros mismos, ¿cierto? Todo el espacio físico que podemos encontrar. Una roca, el aire, las plantas, etc. Como ya hablábamos, las características que tiene la materia, dice, se encuentra en constante cambio o transformación, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una planta crezca, que los animales tengan su ciclo, etcétera, ¿no? Podemos también decir de que se está en constante movimiento. Pero por ahí alguien podría decir, profesor, pero el sólido no se mueve, a diferencia de los líquidos y de los gases. Bueno, en su sitio los sólidos tienen una propiedad. No se mueven, no se desplazan, pero sí están vibrando los átomos ahí mismo. ¿Correcto? ¿Qué más podríamos decir? Llegado a este momento, ya sabemos lo que es materia, y usualmente existen dos conceptos relacionados con la materia: la masa y el peso, ¿cierto? Cuando hablamos de masa, ¿a qué hacemos referencia? ¿Es la masa variable? ¿Depende de algo? No. Cuando uno habla de masa, exacto, Eric. Al hablar de masa uno dice directamente, ¿no? La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y esto no va a variar, ¿correcto? Pero si digo peso, el peso siempre está relacionado ¿con qué? Gravedad. Con la gravedad, ¿cierto? Porque es la fuerza con la cual, ¿cierto? La Tierra jala los cuerpos hacia su superficie, ¿cierto? Entonces está directamente relacionado con la gravedad. ¿Y el peso varía? Claro que sí, ¿no? Está directamente relacionado con la gravedad. Muy bien, ya pasamos esa idea. Ahora vayamos a lo que es la clasificación de la materia. Cuando uno clasifica la materia, uno toma en consecuencia ciertas cosas como en base a qué la vamos a clasificar, en base a sus propiedades, en base a sus estados. Nosotros vamos a hablar de
en base a su composición. ¿Ok? Clasifiquemos la materia de acuerdo a su composición. La pregunta del millón es, observen esto. Voy a colocar tres globos. Y voy a poner aquí helio, voy a poner aquí CO2 y voy a poner aquí aire. ¿Alguien me podría decir qué tienen en común esos tres globos? Muy bien, Ríos. Todos están llenos de gases. Excelente. O sea, estamos hablando del estado gaseoso. Muy bien. Ahora viene la parte un poquito complicada. ¿Podríamos encontrar diferencias entre el primer globo y el segundo globo? ¿Cuál sería la diferencia? Su densidad. Bueno, eso depende de la temperatura y la presión, ¿no? Estamos viendo desde el punto de vista de la composición. ¿En qué se diferencia el primero y el segundo? Exacto. Si nosotros observamos adentro del globo, ¿no? Si observamos una partecita de esto y lo vemos afuera, lo que vamos a observar son solamente partículas idénticas, ¿no? Donde cada uno es un átomo de helio. Pero si observamos esto de acá, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar especies que están formadas por dos átomos diferentes. Haciendo la idea de que estamos considerando esto de acá, ¿no? El carbono está unido a dos oxígenos, ¿no? Y en el tercero, ¿qué observamos? ¿De qué está compuesto el aire? De varios gases, correcto. Nosotros sabemos de que el aire está formado por 77% de nitrógeno, 22% de oxígeno y un montón de gases más, el 1% restante, ¿verdad? Correcto. Entonces vamos a encontrar diferentes sustancias, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa idea, nosotros vamos a decir, aquella sustancia que está formada por un solo tipo de átomo se considera de forma general una sustancia. Y cuando está formada por dos o más, se considera una mezcla. Ahora,
Si esta sustancia está formada por un solo tipo de átomo, entonces se llama elemento. Si está formada por dos o más átomos, se le llama compuesto. Obviamente, si te das cuenta, son átomos diferentes. A ver, vamos a colocar un ejemplo más. Ya, sí, puede ser. Dentro de la composición puede ser un compuesto, puede ser un compuesto covalente o un compuesto molecular. Cabe destacar que también podemos encontrar un elemento que también tiene enlace covalente. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir de los dos primeros? ¿Qué son? Ya está. Obviamente los dos primeros son sustancias. Los dos siguientes, ¿qué son? Mezclas. Correcto. El bromo, ¿qué sería? Un elemento, ya está. Pero tiene dos átomos. Correcto, tiene dos átomos, pero son átomos iguales. ¿Correcto? Cuando hablamos de átomos, mientras sean todos los átomos iguales, tenemos un elemento. Jean-Pierre, la alotropía es una forma en que un átomo o un elemento tiene una estructura o puede tener varias, ¿no? Un alótropo generalmente se dice, por ejemplo, es el alótropo del carbono, que tiene tres alótropos, ¿no? Tiene el grafito, tiene el diamante y el hierro, ¿no? Puedes hablar de fósforo ortorrómbico, rómbico y etcétera, ¿no? Fósforo rojo, fósforo blanco, etcétera. El agua, ¿qué es? Un compuesto, correcto. Pero ahora, cuando llegamos a mezclas, hay que considerar algo importante. Una mezcla, por ejemplo, el agua con la sal. Si yo agito, ¿se puede ver rastro de la sal? No. Entonces, cuando yo tenga ese tipo de mezclas, ¿correcto? Y no se observa diferencias entre uno y otro tipo de sustancia, entonces yo puedo decir que es una mezcla, como bien han dicho, homogénea. O sea, una sola fase. Pero si yo tengo agua con arena, y yo sé que cuando mezclo
Claro, cuando mezclo agua con la arena, por más que agite, siempre voy a diferenciar uno y otro componente, entonces estoy hablando de una mezcla heterogénea. Y esta hablamos de dos o más fases. ¿Correcto? Ahora, me gustaría que me den una mezcla homogénea sólida. A ver, ¿cuál sería una mezcla homogénea sólida? En una sola palabra. Bronce, una aleación. Ya está. Acuérdense, sólido. El vino no es, ¿no? Latón, excelente. Líquido, vino. El café no es una solución. Petróleo tampoco. Vinagre. Darwin, no seas vivo, dije en una sola palabra, no en dos palabras, así cualquiera, no vale, ¿ah? Por ejemplo, la salmuera, ¿no? El yogur no es homogéneo, el yogur es heterogéneo, porque si lo dejas se separa un poquito, ¿cierto? Y una mezcla gaseosa en una sola palabra, ya está, el aire, ¿cierto? Ya está. Vamos ahora un poquito más difícil. Mezcla heterogénea en una sola palabra, sólida. Ahora sí, concreto. Ya. Hay tantas, madera, piedra, ¿cierto? Granito. Y si digo líquida, el jugo, el petróleo, el yogur, la sangre, correcto, la leche. Y si digo gaseosa, ya, correcto, la neblina, el humo, el smog, etcétera, ¿cierto? Muy bien, muchachos, como que quedó claro, ¿no? ¿Alguna duda al momento? ¿Se entendió cómo diferenciar una sustancia de una mezcla? Muy bien, muchachos, así da gusto. Entonces, ahora sí que ya lo hemos visto desde el punto de vista gráfico, pasemos al punto de vista. Acuérdate, cuando nosotros hablamos de porcentajes o de diferentes componentes, no hay una fórmula química. Los que tienen fórmula química son aquellos que tienen composición fija y definida, es decir, las sustancias, ¿no? La mezcla, por decirte, ¿no? Yo tengo un vaso con agua y le echo una cucharada de sal. ¿Será una mezcla? Y si le echo 2 cucharadas de sal, ¿sigue siendo la mezcla? Correcto. Entonces, no importa cuántas cucharadas de sal le eche al agua, siempre seguirá siendo una mezcla. Y esa es la razón por la cual no tiene una composición fija o definida.
a diferencia de las sustancias. Por tal razón, las sustancias sí están representadas por una fórmula. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió? Ya está. Entonces, ahora sí. Clasificación de la materia. Cuando clasificamos la materia, nosotros decimos, si la materia tiene composición variable, ¿qué cosa es? Con composición variable, una mezcla. Con composición definida, una sustancia. Cuando tiene una sola fase, homogénea, o también una solución, ¿cierto? Cuando tiene dos o más fases, heterogénea. Correcto. Granito, por ejemplo. Una sustancia pura que tiene dos o más elementos, ¿qué es? ¿Molecular? Un compuesto, correcto. Acuérdense, el compuesto puede ser iónico o puede ser molecular. La diferencia la vamos a ver en unas cuantas clases más, pero principalmente nosotros podemos decir que cuando está formada por dos o más elementos es un compuesto. Por ejemplo, el amoníaco. Y cuando es un solo elemento, es simple o elemental, por ejemplo, el diamante. ¿Cierto? Ya está. Acá la clasificación, sustancia simple o elemental, que puede ser monoatómico o poliatómicos, ¿no? Sustancia compuesta, formada por átomos diferentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que si yo quiero coger este cloruro de sodio y separarlo otra vez en los átomos que le dieron origen, o en los elementos que le dieron origen, entonces tengo que aplicar métodos químicos, ¿no? Por ejemplo, la electrólisis. La mezcla, como ya hemos dicho, la mezcla está formado por dos o más sustancias, ¿no? Y es un sistema de una sola fase. Por ejemplo, tenemos la aleación, el agua potable, el aire. La mezcla heterogénea, se observan dos o más fases, ¿no? Se pueden observar a simple vista o con ayuda. Por ejemplo, tenemos la leche, la piedra caliza, etc. Ahora, nosotros tenemos la materia. Hemos dicho que la materia puede ser mezclas o sustancias. La parte más pequeñita de ello es un elemento o un átomo. Pero yo quisiera saber si las mezclas se pueden separar en sustancias otra vez que le dieron origen. ¿Se puede separar una mezcla en las sustancias que le dieron origen? Por ejemplo, si quiero separar, en todo caso, ¿han pasado alguna vez cerca a una construcción? Creo que todo el mundo ha pasado cerca a una construcción, ¿verdad? La pregunta es, si yo quiero separar la arena de la piedra chancada, ¿han visto alguna vez cómo se separa? ¿Qué hacen para separar la piedra chancada de la arena? Lo empiezan a lampear sobre una malla, ¿verdad? La piedra se queda en la malla y la arena pasa. ¿Correcto? Así es. Eso es un proceso de tamizado, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos separar mezclas, nosotros utilizamos los métodos físicos de separación. Estos, en base a sus propiedades, sirven
para poder separar uno de otro. La pregunta es, si yo tengo arena y trozos de hierro, ¿con qué lo podría separar? Con un imán, correcto. Pregunta, ¿todos los metales son imantables o magnéticos? ¿Cuáles son los elementos ferromagnéticos? Es decir, elementos que son atraídos por un imán. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¡Ajá! Muy bien, Frank. Muy bien, David. El famoso Feconi. Hierro, cobalto y níquel, ¿no? Y obviamente la familia que está debajo de ellos. Algunas aleaciones también tienen esa característica porque tienen algunos de los elementos que están mencionados aquí, pero esos son los elementos que son atraídos por un imán. ¿Ok? Entonces, tenemos el tamizado, tenemos la decantación, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero separar agua y arena y no tengo un filtro, ¿qué hago? Evaporación. Ya podría ser. Otra de las cosas sería, por ejemplo, dejar que toda la arena se siente o que sedimente, ¿correcto? Y después coges el agua y la decantas. Es decir, dejas que salga solo el agua dejando la parte de la arena en la parte final. ¿Correcto? A eso se denomina decantación. Ahora, si pongo mi camisa y vacío el agua con la arena, ¿cierto? La arena se queda en la parte superior y el agua pasa. Ese es un proceso de filtración, porque estoy utilizando un filtro, la tela, ¿cierto? Esto principalmente para separación de mezclas heterogéneas. Cuando ya es un poco más difícil separar, es cuando tenemos los procesos, o en todo caso, las mezclas homogéneas. ¿Cómo separo alcohol y agua? O en todo caso, ¿no? ¿Cómo preparo un whisky? Con una destilación. Lamentablemente, Liz y Álvaro, la evaporación es un proceso que se llevaría tanto el alcohol como el agua, ¿no? Porque es un proceso más brusco. Generalmente, Ríos, ¿qué significa esa doble Z? No me digas que te estás durmiendo. Sí. Ríos, no me asustes, ¿ah? Sí, ¿no? ¿Te ha aburrido, Ríos? Sigamos entonces. No hay otra. ¿Qué pasó? Se rayó. Flying in the Moon. Rest in Peace. Ah, no te creo, Marcos. ¿En serio? Ok. Bueno, parece de que... Vamos a ser sinceros. ¿Les parece aburrida la clase?
Ya, porque ya me estoy asustando, ya que alguien me ponga Z, 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 implica que... No me haga llorar, por favor, que se me cae lo poco de ojo que tengo. Ya está, sigamos entonces. Entonces, cuando uno trata de hacer, por ejemplo, ¿no? Destilar principalmente bebidas alcohólicas, principalmente lo que se utiliza es un destilado. Por ejemplo, para hacer whisky, para hacer vino, para hacer pisco principalmente. Pero, por ejemplo, si yo quisiera sacar y quisiera separar agua y sal, ¿cómo separamos el agua y la sal? Ahí sí, ¿no? Evaporamos el agua y me queda la sal. Eso principalmente, la evaporación sirve para separar, por ejemplo, un sólido de un líquido, ¿no? La destilación también podría ser, pero te vas a demorar un poco más, ¿no? Purificar el agua de mar. Marco, la idea de purificar implica que hagas más pura el agua. Si tú dices, yo quiero purificar, voy a hacer que el agua llegue a ser 100% pura. Pero hay que considerar algo importante. Si tú tomas agua pura, tú estás muriendo de sed y tomas agua pura, ¿tú crees que se te quite la sed? ¿Qué dicen, muchachos? Si ustedes toman agua pura, ¿se les va la sed? ¿Y por qué no? ¿Por qué creen que no se les va la sed? Exacto, exacto, ¿no? Si el cuerpo toma agua que no tiene sal, las células no se abren. Y si las células no se abren, las células no se hidratan. Entonces, ¿de qué serviría tomar agua sin sal? Es por eso que, por ejemplo, los deportistas de alta competencia, ¿qué tienen que tomar? ¿Qué toman usualmente? Muy bien, Rodrigo, excelente, por eso se llama agua mineral. Botella de agua no toman generalmente los Gatorade, los Powerade, las bebidas rehidratantes, ¿verdad? ¿Y qué dice todo comercial que vende bebidas rehidratantes? ¿No? El Power Ion X4 y un montón de cosas, que tiene un montón de sales, de electrolitos, y eso te ayuda a que tu cuerpo absorba más agua. ¿Cierto? Correcto. Míralo, tenemos un futuro médico por aquí. Está bien, ¿eh? Entonces tenemos la destilación y tenemos la evaporación. Ahora, hablar de propiedades de la materia, ¿no? Cuando hablamos de propiedades de la materia, nosotros vamos a ver dos cosas a continuación. La materia puede tener propiedades físicas o propiedades químicas. ¿Cómo diferenciar una propiedad física de una propiedad química? Por ejemplo, ¿no? Color de mi camisa. Física. Pregunta, ¿mi camisa se quema? Si lo pongo sobre el fuego, ¿se quema? Claro que sí. Pero una vez que se quemó, exacto, Fernando, muy bien. Una vez de que se quemó, ¿sigue siendo la misma tela?
No, ya no vuelve. Exacto. Pero si digo el color de mi camisa, ¿sigue siendo la tela? Sí. Entonces, una propiedad física se observa in situ, ahí mismo, sin que la materia tenga que transformarse o variar. La estructura interna sigue siendo la misma. Mientras que si vamos a las propiedades químicas, es necesario que exista un cambio o transformación para que se pueda advertir dicha propiedad, ¿no? Y dentro de las propiedades físicas podemos encontrar propiedades generales, que está para toda la materia, y propiedades particulares específicamente para cierto tipo de materia. Estas propiedades pueden variar y principalmente están asociadas con el estado de la materia con el cual se va a trabajar. Por ejemplo, a ver, vamos a algunas de las propiedades generales. Ya hemos hablado de la masa, ya hemos hablado del peso, el volumen, la impenetrabilidad. ¿Qué era la impenetrabilidad? Correcto, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿cierto? ¿Qué más podríamos decir? ¿La materia tiene inercia? ¿Qué es la inercia? ¿Saben lo que significa inercia? Cuando un cuerpo se resiste al movimiento, eso implicaría que el cuerpo está en reposo primero. Pero, ¿han sentido ustedes inercia alguna vez? Ah, ya, ahora sí, cambió la cosa, Marco. ¿Han sentido inercia ustedes? Correcto, ¿no? Antes, cuando podíamos salir y podíamos subir a un chosicano, ¿no? Volteabas y encontrabas otro chosicano al costado, ¿qué empezaba? El correteo, ¿no? El gana-gana. A ver, ¿quién se levanta más pasajeros? Pero ustedes estaban parados en un chosicano, viajando a 70 kilómetros por hora, y se le cruza un carro, ¿qué tiene que hacer el chosicano? Frenar, ¿cierto? Y todos los que están parados, ¿dónde terminan? En el piso, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras el carro frena, el carro tiene hidráulica. ¿Dónde está tu hidráulica? ¿Tienen hidráulica? ¿Nosotros tenemos hidráulica en los brazos? No, solo tenemos nuestra fuerza. Por tal razón, no se puede tener la misma fuerza de agarre. Por eso terminamos en el suelo. Y como bien han dicho sus compañeros, la idea de la inercia es que un cuerpo no va a variar su estado de reposo o movimiento a menos que exista una fuerza y ésta la obligue a hacerlo. Pregunta, ¿la materia es divisible? Ya, correcto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál sería el cuerpo dentro del planeta Tierra más grande que conocen? El agua, Valeria.
podría ser un poquito más específica, al igual que yo soy, porque el agua, yo puedo decir un vaso con agua. Ah, ya, ahora sí, ¿no? Los océanos, ya está. Entonces, tomemos como base el océano, el mar, ¿cierto? De ese océano, yo podría coger un vaso con agua, ¿sí? De ese vaso con agua, ¿puedo coger una gota? Pregunta, ¿qué representa esa gota de todo el océano? El vaso también lo era. El vaso también era una parte, una proporción, una pequeñísima, una pequeña parte, etcétera. Pero ¿qué cosa representa su mínima expresión? Ya está. En pocas palabras podríamos decir, es la mínima parte del cuerpo, porque existe media gota. Sí, Álvaro, ¿existe media gota? No, media gota no existe. Entonces, ¿cómo se le llama a la mínima parte de un cuerpo? Y todavía está resaltada, mínima parte de un cuerpo. Correcto, Darwin, ¿no? Se le denomina partícula. Pero obviamente estamos en el ruso, estamos en el tope de la parte física, ¿cierto? Una partícula es la mínima parte de la materia desde el punto de vista físico. Vayamos al punto de vista químico. Esa gota de agua, ¿de qué está formada? Correcto, Álvaro. Está formado de moléculas. ¿Y cuál es la molécula del agua? H2O. Ya está. La molécula de agua está formada de... Profe, una gota, ¿cuántas moléculas de agua tiene? Interesante pregunta. ¿Me haces un favor, Joshua? Ahorita, responderte esa pregunta implicaría hablar de estequiometría. ¿Me puedes hacer un favor? Cuando lleguemos a estequiometría en la semana 8, ¿me la vuelves a hacer? Y hago la ecuación y te respondo. ¿Te parece? Ya, excelente. Entonces, teníamos la molécula de agua y ustedes me están diciendo de que esa molécula de agua, H2O, está formada de 2 átomos de oxígeno, de hidrógeno y 1 de oxígeno. Excelente. Ahora, yo quiero el átomo de oxígeno. ¿De qué estará formado el átomo de oxígeno? Muy bien, Darwin. Protones, neutrones y electrones. Y si seguimos dividiendo la materia, ¿qué encontramos? Quarks. Bueno, antes de eso hay positrones, neutrinos, electrinos, etc. Bajamos ahí y tenemos los quarks, Marco. Y debajo de los quarks, ¿qué hay?
Ya ni idea. Bueno, debajo de los quarks, lo último que queda, mini quarks, no, ya lo último que queda es radiación electromagnética, ¿no? Ya es lo último que podemos encontrar en el átomo. Pero, ¿se dieron cuenta con qué empezamos? Empezamos con el océano, con el cuerpo más grande que existe en el planeta. ¿Y en qué terminamos? Hemos terminado en algo pequeñísimo, radiación electromagnética, que casi ya no tiene ni masa ni nada. Entonces, se dan cuenta cómo algo tan grande se puede dividir, y es por eso que la materia tiene esa característica, la divisibilidad, ¿no? Es una de sus propiedades generales más interesantes que podemos encontrar. Dentro de las propiedades particulares podemos encontrar la maleabilidad, la ductibilidad, la conductividad, podemos encontrar la capilaridad, la volatilidad, etc. Pero si decimos, por ejemplo, maleabilidad, ¿qué es maleabilidad? Formar láminas, correcto. Ductibilidad, formar hilos, ¿correcto? Y si digo volatilidad, Evaporar. No sé. por ejemplo, para hacerles una idea bien clara, ¿qué líquido tengo que tener en casa bien cerrado? Si no, ups, desaparece. O entre comillas, ¿no? Se evapora. El alcohol, correcto. Ahora que estamos en época de pandemia, si no lo tenemos bien tapado, se evapora. Pero tengo que llegar a 78 grados, que es su punto de ebullición, para que se evapore o para que desaparezca. No, ¿verdad? A temperatura ambiente se evapora fácilmente. Todo líquido que a temperatura ambiente tiene esa característica de evaporarse con mucha facilidad, se le dice que es un líquido volátil. Volatilidad es la capacidad que tiene un líquido para pasar al estado de vapor sin aumento de temperatura. A temperatura ambiente se está evaporando con mucha facilidad. ¿Correcto? Ahora, propiedades químicas, la combustibilidad, la inflamabilidad, la corrosividad, la reactividad, es decir, frente a ácidos, ¿no? Son propiedades que requieren un cambio, ¿correcto? Sigamos entonces. Ya hemos visto las propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas también tenemos algo muy importante, ¿no? Estas propiedades físicas están directamente relacionadas. La conductividad es la capacidad que tiene una sustancia para que pueda atravesar la corriente eléctrica o para que no ofrezca resistencia al paso de corriente eléctrica. Entonces, un metal que tiene electrones libres, fácilmente tú colocas un electrón y como los electrones están libres, puede atravesar tranquilamente de un punto a otro. Por eso los metales son buenos conductores. ¿Cierto? Otra de las propiedades físicas que podemos encontrar pueden ser las propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la masa. Las propiedades intensivas no lo hacen. Por ejemplo, las propiedades extensivas pueden ser la masa, el peso, el volumen, mientras que las intensivas, que no dependen de la masa,
el punto de ebullición, la densidad, la conductividad, la viscosidad, etc. Pero aquí hay algo interesante que debería de ser discutido. Las propiedades intensivas no dependen de la masa. Pero aquí hay algo que me gustaría discutir. ¿A qué es igual densidad? La densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen, ¿verdad? Ya está. Excelente. Ahora la pregunta es, por fórmula, la densidad es masa sobre volumen. Entonces, si la densidad relaciona la masa entre el volumen, ¿por qué no depende de la masa? Si está en la ecuación. Es decir, si yo digo, ¿no? Yo tengo 1 litro de mercurio y tengo 1 metro cúbico de mercurio, si le tomo la densidad a ambos, la densidad será la misma, 13,6 gramos por mililitro. Entonces, ¿cómo es que no depende de la masa? Si la masa está en la ecuación. Entonces fácilmente uno dice, ¿no? Sí, está bien, la masa está en la ecuación. La masa es una propiedad extensiva, ¿cierto? Pero el volumen también lo es. Entonces, una forma de darse cuenta es que si yo tengo dos propiedades extensivas y estas están en forma divisoria, es decir, una se divide con la otra, entonces lo que me va a dar es una propiedad intensiva, para explicarlo de una manera muy simple, ¿no? Entonces, son propiedades que no dependen de la masa. Sigamos. Aquí están propiedades extensivas y las propiedades intensivas, ¿no? Las propiedades químicas ya las hemos visto, las propiedades químicas tienden a ser propiedades que se observan producto del cambio en la estructura interna de la materia, ¿cierto? Reacción con el oxígeno, reacción con la acidez, la basicidad, o la reacción con agua, por ejemplo, ¿no? Pregunta, ya que llegamos a estados de la materia. ¿Cuántos estados de la materia reconocen? 4, 7. ¡Wow! ¡Wow! A ver. Ah, ya me la subieron. 4 y 5. Él dice 4, Ríos cambió de opinión. Ya no es 4, ahora es 5. Interesante. A ver, ¿cuáles son esos estados? ¿Cuáles faltan? Ya tenemos sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuáles faltan? El plasmático, ya está. Ese sería el cuarto. El quinto, superfluido. No es un estado per se, ¿eh? Ajá, David dice el Bose-Einstein. Ya, sí, correcto. ¿Qué? Por ahí alguien dijo 7. ¿Cuáles serían los otros? Para serles sincero, al momento se encuentran algo de 20 estados, ¿no? Pero desde el punto de vista cuántico, desde el punto de vista teórico, principalmente se conocen 5 estados, ¿no? Y por ahí hay que discutir un poquito y dicen de que el coloide también es un estado. Falso, es un estado, un sistema disperso.
Pero sí, correcto, los 5 estados son sólido, líquido, gaseoso, plasmático y Bose-Einstein, también llamado estado condensado. 5 estados. Del sólido, líquido y gaseoso vamos a hablar dentro de unos cuantos segundos. Vamos con los 2 que solamente queda como cultura general. Vayamos con el estado plasmático. ¿Dónde encontramos el estado plasmático? El espacio. Espacio exterior. En las estrellas. Generalmente se dice que es el estado más abundante en el universo, ¿no? Las estrellas, el sol, ¿cierto? El relámpago es energía eléctrica. Ya está. Entonces, si cambio la pregunta y digo, ¿dónde encontramos estado plasmático dentro del planeta? ¿Cuáles serían las posibles respuestas? En el núcleo de la Tierra. Ya. En pocas palabras, el magma. ¿Cierto? ¿Algún otro lugar donde podemos encontrar estado plasmático? Bueno, el volcán per se no, ¿no? La lava, ¿no? La lava. La yema de huevo no es un estado plasmático. Pero, por ejemplo, ¿no? Pongámonos a pensar un poquito. Tenemos, por ejemplo, tenemos el Sol como ejemplo, ¿no? Superficie del Sol, 100.000 grados Celsius. Centro del Sol, entre 1 millón y 2 millones de grados. ¿Correcto? Tenemos un volcán que emite lava, o que expulsa lava, y la lava está de 4.000 a más temperatura. ¿Correcto? Esos son los ejemplos que ustedes me han puesto de estado plasmático. La pregunta es, yo les apuesto que todos ustedes han estado a menos de 1 metro de un estado plasmático. Y la pregunta sería, ¿al lado de qué estuvieron? Para que estén cerca de un estado plasmático, sin quemarse. Y ahí han dado 2 grandes respuestas, ¿no? La TV plasma. Correcto. No por nada con televisor de plasma, ¿no? Aquellos que tienen plasma, sí, fácilmente, ¿no? Pero, profe, una consulta, pero si haces Darwin, te aseguro que has pasado por un centro comercial y has visto los televisores de plasma, ¿no? ¿Y has estado a menos de 1 metro del televisor de plasma? Ah, ya ves. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo un televisor de plasma puede ser el mismo ejemplo que el Sol y que el volcán o que el magma? ¿Acaso el televisor de plasma está a 3.000, 4.000 grados? Se calienta, sí, pero eso no implica que esté a esa temperatura. Pero por ahí alguien mencionó algo importante que también es un estado plasmático. Y
Otro ejemplo de estado plasmático es, por ejemplo, lo que observan los esquimales cuando levantan la mirada de noche. ¿Qué observa un esquimal cuando levanta la mirada de noche? Correcto, las auroras boreales. Una aurora boreal es también un ejemplo de estado plasmático. Pero, profe, un segundo, ¿no tiene tanta energía como el Sol? Sí, no tiene tanta energía como el Sol, pero sí el estado plasmático, si se dan cuenta, ¿cómo se ve la aurora boreal? ¿No se ven colores muy bonitos? En todo el cielo, y esa es la misma idea que pusieron en el televisor, ¿no? Y es que el estado plasmático se caracteriza, sí, por tener una alta energía, pero más porque todo el estado es una lluvia de iones. O sea, todo lo que está ahí tiene cargas. Por eso es que se ve de esa manera, ¿no? A eso se denomina el estado plasmático. Ahora, ¿qué es el estado condensado o el estado Bose-Einstein? Cuando nosotros hablamos de este estado, a ver, Álvaro, apóyame, Álvaro, ¿qué dirías del estado condensado o estado Bose-Einstein? Ya, correcto. Por ejemplo, ¿no? Ya. ¿El cobre es un buen conductor eléctrico? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el cargador cuando lo dejo enchufado 3, 4 horas? Se calienta, ¿cierto? El cobre es uno de los metales que más fácilmente conduce corriente, pero también tiene su resistencia, ¿no? Por eso se calienta. Pero ¿qué pasaría si a ese cobre lo enfrío? ¿Conducirá más corriente? La respuesta es sí. Y es que muchas de las propiedades de los diferentes metales cambia cuando tú varías la temperatura. Por eso se crean los superconductores o la levitación magnética. Busquen en YouTube qué es lo que sucede cuando ustedes enfrían dos estructuras. ¿Por qué has volado, Darwin? Ah, ya, por la levitación. Ya, sí, tienes razón, pues. El que se quedó con el signo de interrogación al costado y la gotita fui yo, ¿no? Entonces, la idea justamente es eso, ¿no? Cuando se varía la temperatura, los metales o los sólidos tienden a cambiar sus propiedades. Y cuando estos llegan al cero absoluto o muy cerca del cero absoluto, se encuentran nuevas propiedades para estos sólidos. Por eso es que se habla de un nuevo estado de la materia, ¿no? Porque sus características son diferentes al estado sólido. Muy bien, eso quedó como cultura general. Vayamos a los estados de agregación de la materia. Nosotros trabajamos principalmente con el sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido, que tiene grandes fuerzas de atracción, siempre se considera que aquí la fuerza de atracción es mucho mayor que las fuerzas de repulsión. Aquí que ambas están en proporciones semejantes, y aquí que la fuerza de atracción es mucho menor que la fuerza de repulsión, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Estado sólido, que tiene un volumen definido, forma definida, no fluye, no se comprime, no se expande. El estado líquido, ¿qué forma obtiene el estado líquido?
del recipiente que lo contiene. ¿Su volumen es variable? No, su volumen es definido. Marco, el volumen del líquido allá no es variable, correcto. Porque si yo tengo 1 litro de agua y lo echo en una batea, sigue siendo 1 litro de agua. ¿Cierto? ¿Ya? Ok, Marco. En el estado gaseoso tenemos forma y volumen que depende del recipiente que lo contiene, o sea, es decir, forma y volumen variable. Sus partículas se mueven y la presión es el choque de las partículas contra la pared del recipiente. Ya está. Pero siempre, cuando hablamos de los estados de agregación de la materia, existen los cambios entre ellos, ¿cierto? Por ejemplo, de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. De líquido a gaseoso, evaporación. De sólido a gaseoso, sublimación. De reversa, de gaseoso a sólido, sublimación inversa. De gaseoso a líquido, ajá, uy, acá tenemos algo interesante, ya. Tenemos licuación y condensación. Dejemos eso para un momentito aparte. ¿Y de líquido a sólido? Solidificación. Solidificación. Excelente. Ya está. Pregunta. ¿Existe diferencia entre licuación y condensación o es lo mismo? ¿Qué dice? Condensa algunos elementos. Creo que sí, como el agua. A ver, licuación. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra licuación? Y no me digan licuadora, por favor. ¿Ah? A ver, ¿qué les viene a la mente? Ajá, muy bien. Gas licuado de petróleo. Es decir, GLP. Muy bien. Pregunta, ¿dónde encontramos GLP? Que no en el grifo ni en el auto. No, en la gasolina no. En el grifo ya dijimos que no. Por eso digo, ¿dónde encontramos GLP que no sea ni en el grifo ni en un auto? En el gas natural no hay GLP. Para ponérselo más fácil, ¿saben dónde lo encontramos? En casa. Fernando, no es aumento de temperatura. Correcto, el balón de gas doméstico es GLP. Pregunta, ¿alguna vez han levantado o han movido un balón de GLP? La pregunta es, ¿qué parece que hay adentro? Bueno. Darwin, mejor líquido, ¿no? Porque como que cocinar con agua
como combustible, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué si nosotros movemos el balón de gas es líquido? O da la impresión que es un líquido el que está dentro, ¿no? ¿Quiénes se licúan? ¿Quiénes se licúan? Según lo que hemos visto hasta el momento. Los gases, correcto, Álvaro. ¿Quiénes se condensan? ¿O quién se condensa? El vapor, excelente, ¿no? Licuación, gas. Condensación, vapor. Diferencia entre gas y vapor. Vapor de agua. La única diferencia entre gas y vapor es la temperatura ambiente, ¿no? Los gases a temperatura ambiente ya son gases, mientras que el vapor a temperatura ambiente es un líquido que se va evaporando poco a poco, ¿no? Exacto. ¿No? No. Eso de gas seco y gas húmedo, eso es otra cosa distinta. ¿Correcto? La única diferencia es el punto de la temperatura ambiente. Nada más. Digamos entonces. Cambios en la materia. A ver. Rapidito. Tengo una hoja de papel. ¿Sí? Ahora tengo esto. No lo voy a quemar. Pregunta. ¿Cambió? ¿Sí o no? No, sigue siendo papel. Pero, ¿qué forma tenía la hoja? Rectangular, ¿cierto? Era una hoja mediana. Ahora, es triangular y es una hoja pequeña. Acuérdense de que la pregunta es amplia. Yo no especifiqué o dije si ha sido un cambio físico o un cambio químico. Yo lo único que dije es si cambió. Y la respuesta es sí, sí cambió. Ahora, ¿qué pasaría si yo quemo ese papel? ¿Cambió? Sí. Y si hipotéticamente yo les muestro esto y después les muestro esto, ¿cambió? Es decir, pasar de esto a esto, ¿cambió? Sí. Entonces tengo tres cambios. Si cambia de forma, ¿qué es? Físico. Si lo prendo, ¿qué es? Químico.
Y si lo transformo en cartón, nuclear. Correcto. ¿Por qué? Porque estoy transformando la misma idea de la materia. No es la misma. Mientras que si cambia de forma, sigue siendo lo mismo. Si lo quemo, se va el agua y me queda el carbono, pero siguen siendo los mismos átomos que forman el papel. Pero si pongo cartón, ya es otra cosa. ¿Cierto? Entonces tenemos físicos, químicos y nucleares. Físicos, romper un lápiz, ebullir el agua, laminado de un metal. Químicos, como la corrosión, la digestión. Y nucleares, siempre con los nucleares hay ciertos puntos específicos. Transmutación, fisión, fusión y la desintegración. Esas son 4 cosas que están bien relacionados con los cambios nucleares. Y siempre en un cambio nuclear, siempre hay una gran cantidad de energía liberada o utilizada en todo caso. Y justamente eso es lo que viene a continuación. Bueno, los fenómenos físicos, los fenómenos químicos y los fenómenos nucleares. Hablar de energía implica hablar de todo aquello que sirve para realizar trabajo. Muchas veces la energía, el trabajo, está bien relacionada en un triángulo con lo que es energía, trabajo y calor, ¿no? Son 3 cosas que están totalmente relacionadas porque todas tienen la misma unidad de energía, ¿no? Unidad de energía en el sistema internacional, el Joule y el ergio, ¿no? Que ya la semana pasada hemos visto que un Joule equivale a 10 a la 7 ergios. Pero siempre cuando nosotros hablamos de calor o de energía, queremos hablar de calor. Y una de las cosas que siempre relacionamos es esto, ¿no? Si imaginamos masas iguales de estos 2 lapiceros, tienen la misma masa. Si yo quiero pasar de 20 grados a 25 grados, a esto le tengo que dar 50 joules. ¿Será la misma cantidad de calor para este? ¿Sí o no? Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden ser iguales? Depende del calor específico. Yo diría, depende de otra cosa. La masa es la misma, Liz. La masa es la misma, la temperatura es la misma. ¿Por qué no es la misma cantidad de calor? Obviamente, porque este es un metal y este es un plástico. Un metal no se calienta de la misma forma que un plástico. Entonces, para poder calentar un material, yo tengo que saber qué características tiene. Es por eso que se habla del calor específico de cada sustancia. ¿Correcto? Y cuando hablamos de calor, cantidad de calor es la cantidad de energía que se libera o absorbe en los cambios físicos. Pero aquí hay algo importante y muy importante. Si yo quiero elevar la temperatura de 10 a 20, yo le tengo que dar 50 joules. Para que baje de 20 a 10, ¿cuánto tiene que liberar? 50 joules, ¿cierto? Si el valor es el mismo, ¿cómo sé si se gana o se pierde calor? Exacto, Josué. Yo puedo tener calor ganado o calor perdido. El valor es el mismo, pero es el signo quien te dice
si es calor ganado o perdido. ¿Ok? Exacto. Entonces, tengo que leer bien el problema cuando resuelva estos problemas, ¿no? Porque me van a decir calor ganado o se enfrió, calor perdido. Y tengo que colocar el signo respectivo en cada uno de esos lugares. Ahora, mientras que el calor específico es la cantidad de calor que requiero para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado, la capacidad calorífica es para cualquier masa. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre ambos. Por ejemplo, me dicen, ¿no? El calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia del contacto de sistemas que presentan diferencias de temperatura. Cuando 10 gramos de aluminio, masa de aluminio, es 10 gramos. Dice, se sumerge en agua caliente, la temperatura del metal se incrementa en 2 grados, delta de T
sale 26,9, si no mal recuerdo. Ajá, 26,92. Y esta sería la respuesta. Ajá. Entonces, para terminar, ley de conservación de la masa y la energía, ya lo sabemos por la famosa ecuación de Einstein, ¿no? E es igual a mc cuadrado, donde c es la velocidad de la luz. ¿Cuánto vale el valor de c en metros por segundo? Así es, 3 por 10 a la 8, excelente. Entonces, dependiendo de las unidades, voy a utilizar 3 por 10 a la 8 metros por segundo, si yo quiero que esto esté en joules. Y esto, si yo quiero que la energía esté en ergios. Te dice, los equipos de rayos X utilizados en medicina generan una energía de 1,35 por 10 a la 5 electronvoltios. Dice, calcule la masa en gramos de una sustancia reactiva necesaria para producir esa energía. Ya, lo pasamos a joules. Por un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Esto sería 2,16 por 10 a la menos 14 joules. Ya está. Entonces, lo único que hacemos es decir, ¿no? 2,16 por 10 a la menos 14 joules equivale a la masa en kilogramos por 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Entonces, la masa en kilogramos debe de ser 2,16 por 10 a la menos 14 entre 9 por 10 a la 16. Y eso me sale 3, 10 a la 8, sale 0,24 por 10 a la menos 30. Lo que sería 2,4 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pero como me piden gramos, yo sé que 1 kilogramo, 10 al cubo gramos, y esto sería 2,4 por 10 a la menos 28 gramos. Respuesta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien, entonces pasemos a los ejercicios, ¿les parece? A ver, problema 1. A ver, ¿qué dice? Ajá, muy bien. Dice, la química se encarga de estudiar la materia que se caracteriza por presentar masa y volumen.
Además, estudia los cambios o transformaciones que experimenta la energía involucrada en estos procesos. Al respecto, determine la alternativa que contenga las proposiciones correctas. Te dice, la masa es la cantidad de materia que un cuerpo posee. Eso es verdadero, ¿no? El peso de un cuerpo no varía con la gravedad, pero la masa sí. Hemos visto que eso es al revés. La masa no varía con la gravedad, pero la masa, el peso de un cuerpo sí lo hace. Falso. La energía se define como la capacidad para realizar trabajo. Correcto. Ajá. Listo. Problema 2. Rodrigo, no me pongas signo de interrogación. Dime, ¿sí o no? Con seguridad. Ajá. Ya está. Ahora sí. Eso da gusto. Dice, en la naturaleza encontramos diferentes materiales que pueden ser clasificados como sustancias y mezclas. Indique la alternativa con respecto a las siguientes proposiciones. Dice, el titanio encontrado en las prótesis es una sustancia compuesta. El titanio, ¿sustancia compuesta? No, es una sustancia sí, pero elemental. Falso. El grafito de la máscara de Batman es una mezcla homogénea. El grafito, nosotros sabemos que es carbono y es una sustancia elemental. Falso. El agua, llamada también líquido elemento, es una sustancia elemental. H2O. ¿Sustancia elemental? No, compuesta. Falso. El humo generado por los autos es una mezcla heterogénea. Correcto, porque está conformado por vapor de agua, partículas de carbono, etc. Respuesta. Problema 3. A ver, los métodos de separación de mezclas son procedimientos físicos que permiten separar componentes de una mezcla, valiéndose de las diferentes propiedades físicas de cada uno de ellos. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de cada proposición. ¿La mezcla de arroz con harina se puede separar usando un tamiz? Claro que sí, porque hay una diferencia de tamaño entre el arroz y la harina. ¿Las virutas de hierro se pueden separar de la arena por imantación? El hierro es imantable. Correcto. La grasa y el agua no son miscibles. Estos se pueden separar por decantación. Correcto. Problema 4. Problema 4. ¿Nadie? Ajá. A ver. Muy bien, Natalie. Muy bien, Álvaro. A ver, veamos qué dice. El etanol
Es un líquido. Ah, ya. Acá está uno. Líquido. Propiedad física. Hierve. Propiedad física. Se funde. Propiedad física. Y es soluble en agua. Acá está. Propiedad física. Vamos con las químicas. Inflamable. Acá está. Al entrar en contacto con el sodio, forma hidróxido de sodio. Reacción química. Ajá. Además, por oxidación puede formar aldehídos. Ya está. Entonces, tengo 4 físicas y 3 químicas. Respuesta. 5. Una barra de cobre de 1 metro de largo presenta un color rojizo, tiene una densidad y una capacidad calórica de 3.850 joules por Kelvin. Presenta una dureza de 3 en escala de Mohs y un calor específico de 385 joules por kilogramo por Kelvin. Dice, al respecto, determina el número de propiedades extensivas mencionadas en el texto. ¿Cuántas extensivas hay? A ver, una barra de cobre de 1 metro de largo. Ya está, 1 metro de largo. Es una propiedad extensiva, la longitud. Presenta color rojizo, no depende de la masa. Tiene una densidad, no depende de la masa. Tiene una capacidad calórica o calorífica. Este sí depende de la masa. ¿Presenta una dureza de 3? No. ¿Un calor específico? No. Entonces la respuesta es la B. 6. A ver, dice, en la naturaleza, la materia suele encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Y puede que un material pase de un estado a otro debido principalmente a cambio de temperatura. Con respecto a los estados de la materia y sus cambios, seleccione la alternativa con la proposición correcta. Entonces, dice, ¿los sólidos poseen forma definida al igual que los líquidos? No, no es cierto. ¿El paso del estado líquido al sólido requiere un aumento de temperatura? No, al revés, disminución. ¿La sublimación inversa es el cambio de estado sólido al gaseoso? Al revés, del gaseoso al sólido. ¿La fusión y la evaporación implican un aumento de temperatura? Correcto. ¿Listo, Dafne? Ajá. Problema 7. La respuesta es la 6, la D. Vamos con la 7, a ver qué dice. La materia
presenta varios tipos de cambios. Algunos de estos hacen que los cambios se produzcan en el aspecto, la forma, el estado o incluso en la estructura atómica. Al respecto, determine el tipo de cambio físico, químico o nuclear que se menciona en los siguientes enunciados. Formación de plutonio a partir de neutonio. Esto es nuclear. Combustión de la gasolina. Químico. Desintegración del carbono 14, nuclear. Dilatación de una bola de acero, físico. Putrefacción de los alimentos, químico. Respuesta. Problema 8. A ver, les voy pasando la encuesta de una vez para que la vayan llenando, por favor. 8, la D. Ríos, has puesto la D, la B, la A. Total. ¿Cuál es? Ah, o sea, ya resolviste la 8, la 9 y la 10. O sea. A ver, dice, durante un experimento de dilatación en el laboratorio, una esfera de aluminio de 0,8 kilogramos, masa 0,8 kilogramos, se calienta un delta de T de 100 menos 25, 75 grados, la cual el calor ganado es 54 kilojoules. Al respecto, determine el calor específico en joules gramos por grado centígrado del aluminio. Entonces, yo tengo que calor es igual a MCE delta de T. Como dice, en joules, 54.000 joules es igual a 800 gramos por el calor específico, que es lo que me preguntan, por 75 grados. Entonces, esto me sale 0,9 joules por gramo por grado. Respuesta. Problema 9. Entonces, yo tengo calor ganado es igual a menos el calor perdido. Entonces, y acá yo puedo decir que la esfera está a 50 grados y el agua está a 20. Entonces, el calor ganado es el calor del agua y el calor perdido es el calor del estaño. Muy bien, entonces tengo la masa de agua, es lo que me piden, por el calor específico, que es 1 caloría por gramo por grado, por el delta de T, que sería temperatura de equilibrio menos 20, es igual a menos 100 por 0,06 calorías por gramo por grado, por la temperatura de equilibrio menos 50. La masa de agua es igual a 30 gramos. Ah, pero esto es... Si la temperatura de equilibrio ya está, esto sería 5 grados
Y el otro sería, no, en todo caso vamos a dejarlo así como estaba, para que no haya problema. 25 menos 20. Y aquí igual, ¿no? 25 menos 50. La masa de agua sale 30. Respuesta. El último, problema 10. La 10A. Dice, un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones nucleares. Se puede utilizar para la obtención de energía en las denominadas centrales nucleares. Si un reactor se libera 2,7 por 10 a la 13 joules, determina la masa en gramos de material radiactivo desintegrado. ¿Ya está? Entonces, fácilmente podemos decir que es igual a mc cuadrado. Entonces, 2,7 por 10 a la 13 joules sería igual a la masa por 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Entonces, la masa en kilogramos debe ser igual a 2,7 por 10 a la 13 entre 9 por 10 a la 16. Esto me sale 0,3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Pero como me dice en gramos, por 10 o 1 kilogramo, 10 al cubo gramos, esto sale 0,3 gramos o 3 por 10 a la menos 1 gramos. Respuesta. Y ahí están los ejercicios propuestos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Momento de preguntar.